Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Muy bien, pues ya volvimos con más. Estamos de regreso en esta zona de confort a través del Resplandor, por supuesto, a través de la frecuencia más radiante, el 89.1 FM. Y estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestras redes sociales para que no se pierda toda esta entrevista que tenemos para ustedes a través de Radiante FM San José de El Cabo. Señores, pues en esta su sección, Cuidando tu Salud con Hospital Saint Luke's, quédese con nosotros. Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Listo, y como pues bien lo estuvimos platicando el día de ayer, nos acompañó el doctor Mario. Él es pediatra y cardiólogo pediatra. Ayer estuvimos platicando de un tema muy interesante, cuáles fueron las cardiopatías congénitas. Y el día de hoy nos vuelve a acompañar para platicarnos ahora cómo vivir y cómo convivir con una cardiopatía congénita. Antes de arrancar con el tema, doctor, un gusto saludarlo nuevamente por acá. Un gustazo, Ian, ¿cómo estás? Un placer, mira, emocionados nosotros en la mañanita, contentos. Andamos ya desayunamos algo, no se malpase, ¿eh? A usted que nos está escuchando por ahí. Doctor, ahorita vamos a estar platicando justamente de cómo vivir y cómo convivir con una cardiopatía congénita, pero antes de recordarles que al final de esta entrevista tenemos una sorpresa para todos. Correcto. Ahora sí que Saint Luke's, mira, dando sorpresas, así que quédese y no se pierda esta entrevista. Doctor, arrancando, ayer platicamos un poquito acerca de las cardiopatías congénitas, ¿no? Sí. Platicamos, pues, como pues no prevenirlas como tal, porque dijimos que realmente no, pero sí saber cómo se pueden hacer los estudios, dónde acercarse y obviamente en Hospital Saint Luke's, pues todo esto que van a poder realizarse ustedes. Pero ahora vamos a platicar pues cómo convivir y cómo vivir con una cardiopatía congénita. La cardiopatía congénita, doctor, ¿se considera una discapacidad? Porque me imagino que también existen muchos, de repente, llegamos a decir que, pues, algunas teorías por ahí, ¿no? Que existen. Claro, bueno, Ian, te comento, sí puede ser considerada una discapacidad, sobre todo en etapas tardías. Desgraciadamente, sí ha tocado ver algunos pacientes, ya que han estado digamos, en etapas pues ya avanzadas de la enfermedad. Contamos aquí en Los Cabos, en esta área que es un área pues muy maravillosa y que yo estoy eternamente agradecido, sí, por abrirme las puertas. Mucha migración, sobre todo de la parte sur del país. Y pues también yo vengo de Veracruz y orgullosamente veracruzano. Saludos a todos los saludos a mis paisanos. Sí puede generar una discapacidad porque, como platicamos, las cardiopatías congénitas generan unos factores de riesgo y pues la pérdida de peso y la talla baja pues conlleva en el neurodesarrollo. ¿Qué significa? Que pues son niños que no caminan adecuadamente, que no hablan adecuadamente, que no tienen un desarrollo esperado para la edad, y eso sí merma en la calidad de vida del niño. Entonces, como ayer lo comentamos, puede ir desde nada, o sea, desde algún hallazgo leve que requiere seguimiento e incluso un soplo inocente que no confiere una cardiopatía, es decir, que es un hallazgo sano o habitual, sí, hasta un espectro de una severidad bastante importante que, como dijimos el día de ayer, ocasiona gastos catastróficos, no solo económicos, sino también mentales a nivel de familiar. Es muy complicado el vivir el día a día. Entonces, contestando a la pregunta, sí se puede considerar una discapacidad, sobre todo en etapas tardías, pero si se atiende adecuadamente, si se puede dar el tratamiento y un diagnóstico oportuno, ese porcentaje o esa severidad de la discapacidad puede disminuir prácticamente a cero. Ay, muy bien, eso es importante saberlo, ¿eh? Muy importante porque de repente pues existen ciertos mitos. Es ¿no? correcto. Y luego nos dejamos llevar por ahí. Doctor, ¿el tener una cardiopatía congénita está relacionado con la muerte súbita? Sí puede estar relacionado. Para los amigos radioescuchas, la muerte súbita es una muerte repentina. Ok. En lo que nos confiere a pediatría, cardiología pediátrica, tiene que ver mucho con la muerte de cuna. Entonces, es algo habitual, son muertes que no se conoce exactamente el factor predisponente. La prematurez es uno de ellos,
las posiciones de cómo debe dormir un bebé, y sobre todo hay familias que acostumbran a poner muchos peluches o muchas cobijas. Entonces el bebé se tiene que mover, tiene que moverse. Entonces la muerte súbita, que lo vamos a platicar más adelante, es aquella muerte repentina sin alguna causa aparente. Sin embargo, en términos generales, el corazón es como si fuera un coche, un motor y una batería en un mismo equipo, ¿no? Okay. Entonces, así como estamos platicando sobre alteraciones estructurales que tienen que ver con el motor, también hay alteraciones eléctricas que tienen que ver con la batería. Entonces, muchas veces no se conoce el trasfondo exacto de la enfermedad, y hay una muerte repentina de un recién nacido, un lactante que murió, la famosa muerte de cuna. Otra situación son aquellos niños en donde tienen un desmayo fulminante. Es común en la primaria, pues aquel niño que no desayuna pues sus cornflakes o sus cereales, su chocomil, todo. Y eso es algo habitual. Sin embargo, lo que no es habitual es de que sea un desmayo con pérdida del conocimiento y que caiga en un paro cardíaco. Afortunadamente no es algo tan común, pero en las escuelas pues no se cuentan con los suficientes protocolos de una asistencia, de unos cuidados de reanimación básicos, que como parte de la certificación del Hospital Saint-Luc, no solo nacional, sino hasta canadiense, pues se cuenta con ello. Entonces, aquí lo importante es, sobre todo, qué hacer y cómo actuar sobre la muerte súbita. Entonces, sí podríamos decir que está relacionado, pero volvemos a lo mismo. Debemos de estudiar los factores de riesgo. Entonces, cuando muchas veces los papás dicen, es que mi hijo estaba sano, es que no tenía nada, podríamos preguntar, ¿en realidad fue así? Ajá. ¿Checaron? ¿Tuvieron algún análisis? ¿Vieron todo? Claro. Y entonces, haciendo una retrospectiva o haciendo un análisis del caso, se da cuenta de que hubo un primito, hubo un sobrino que tuvo una arritmia cardíaca, o que tuvo una muerte inexplicable, o nació muerto, es decir, tuvo problemas en el embarazo la mamá y pues nació sin signos, o algún detalle. Entonces, por lo general, desmenuzando los signos y síntomas, nos damos cuenta de la respuesta, que bueno, este es el objetivo de estas pláticas, hacer ver y concientizar pues este tipo de situaciones. Entonces, Ian, aterrizando esto, podríamos decir que sí está relacionado a una muerte hasta cierto punto, y si hay enfermedades muy específicas, pero bueno, de ahí se tiene que hacer un diagnóstico oportuno, más que nada. Doctor, platicamos hace un ratito, me estaba comentando de repente en los niños, ¿no? En las escuelas que a lo mejor no desayunaron bien, Sí. De repente llegan a suceder situaciones. Ahora nos pasamos a la parte del ejercicio. Sí. ¿Alguna persona que tiene alguna cardiopatía congénita también pueden hacer ejercicio con normalidad o...? Sí, es muy buena pregunta, Ian, ahora que lo mencionas. En las cardiopatías congénitas las vamos a dividir en aquellas críticas de no críticas. Las críticas se manifiestan en la etapa neonatal, es decir, de recién nacidos, y pues sí generan una limitante. En condiciones generales, en las cardiopatías congénitas más frecuentes, que son afortunadamente las menos graves, persistencia de conducto arterioso, comunicación interatrial, comunicación interventricular, coartación de aorta, se puede hacer un ejercicio habitual para la edad. Es importante tomar en cuenta que es habitual. Habitual es lo que yo espero que haga ese niño. Ejemplo, un preescolar de 5 años, yo espero que corra, yo espero que juegue, que salte, pero no se puede poner a hacer CrossFit, no puede estar escalando cerros, etcétera. Sí. Suena a lo mejor algo un poco exagerado, pero en el medio en el que nos movemos es común el buceo, es común actividades de alto riesgo. Acuáticas, ¿no? Exacto. Claro. Entonces tiene que ser acorde a la edad. Partiendo de eso, si es acorde a la edad, por lo general no hay ninguna restricción en niños con alguna cardiopatía, a reserva a reserva de que ya sean fases avanzadas o que tenga un diagnóstico muy específico. Por ejemplo, hay niños que tienen falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, que es
la falta de que el corazón pueda bombear la sangre adecuadamente. Entonces pues se llena de sangre y no puede latir en forma adecuada. Eso sí conlleva a que un niño con una insuficiencia cardíaca por cualquier origen pueda hacer un ejercicio limitado únicamente. Okay. Ahí sí, un ejercicio de alto rendimiento no es posible. Por lo general, una actividad habitual para la edad sí. Niños con algunas cardiopatías ya más graves, se restringe el ejercicio a algo muy leve, Okay. pero definitivamente en competiciones de alto rendimiento, que sobre todo son en adolescentes, idealmente se tendría que hacer una valoración cardiológica pediátrica, porque hay niños que son ciclistas, nadadores prácticamente profesionales o que están en competencias y no se sabe si tiene algún riesgo de muerte súbita, no se sabe si tiene algún riesgo de alguna cardiopatía. Algo más avanzado también. Claro, y de ahí es de que en Hospital Saint Luke's podemos hacer esa detección. Justamente por eso es importante. Es correcto, por todos los exámenes de laboratorio, electrocardiograma, la tomografía de alta tecnología con la que se cuenta, con más de 382, 84 cortes, que eso la gente podrá decir, ¿y eso a mí, eso qué significa? Bueno, eso significa que puedas hacer un diagnóstico más fino, una interpretación más exacta, digámoslo así, en equipo con el médico radiólogo que hay en el hospital, que es el especialista en las imágenes, y un servidor en cuestión no solamente pediátrica, sino cardiológica pediátrica en poder profundizar esto. Y así es importante tomarlo en cuenta. Más preciso, es importantísimo, esto sí lo recalcamos mucho, precisamente por eso tienen que acercarse, tienen que hacerse los estudios pertinentes para que justamente pues puedan vivir con normalidad, no pueden estar y convivir con una cardiopatía congénita, estar todo tranquilo y todo bien. Es correcto. Llevado bien a cabo. Doctor, las personas con cardiopatía congénita tienen, pues a lo mejor un porcentaje más alto, alguna predisposición a tener hijos que puedan tener la misma patología o es muy bajo el porcentaje? Sí hay una mayor predisposición. Ajá. El día de ayer comentamos que de 100 nacimientos, 1 aproximadamente es el que nace con alguna cardiopatía congénita y esos todos, cualquier persona sin un factor de riesgo adicional sí tiene ese riesgo del 1%. Partiendo de ese 1%, si tenemos, por ejemplo, en caso de que sea la mamá, puede aumentar hasta un 15% la predisposición, de un 3 a 15%, y un padre de 2 a 3%. De hecho, en algo que nosotros como médicos nos basamos en la guía de práctica clínica, que son lo que rige. Si bien es cierto, los artículos son importantes, toda la información médica de Estados Unidos, de Europa, en este país nos regimos por la guía de práctica clínica, y hay una guía de práctica clínica en menores de 5 años para sospecha y tratamiento de cardiopatías congénitas. De hecho, ese porcentaje del 3 al 15% se puede obtener ahí, es un documento libre que se puede ver en internet. Y tiene que ver mucho con la mamá. Si es una mamá síndrome de Down, que sí lo hay, si es una mamá con alguna cardiopatía congénita, dependiendo cuál sea la cardiopatía congénita, aumenta el riesgo. Entonces, sería un poco, a lo mejor sería tema de otra plática en ver los porcentajes exactos, pero ya para tomarlo en cuenta, definitivamente sí aumenta. Sí, tiene un porcentaje. Sí aumenta, exacto. Y más, máxime, si ese porcentaje se aumenta, que es una mujer mayor a 40 años, que digo, tiene más probabilidad. Es una realidad que la edad biológica sí es un factor, sin caer en discriminar, ¿no? Por la edad y demás. El hecho de que no lleve un control adecuado del embarazo, que fume, que sea diabética, descontrolada, hipertensa descontrolada, le va sumando, así como a los cubitos así de los juegos, ¿no? De que así de los bloques, le va sumando factores y pueden llegar a ser porcentajes arriba del 20 o 25% incluso. Sí, son porcentajes elevados, pero es importante aún así conocerlo. Claro, ¿no? es correcto. Porque sí existen ciertas probabilidades. Doctor, sí. Ya cuando la familia se llega a presentar, pues que a lo mejor algún pequeñito, algún niño, alguna niña tiene alguna cardiopatía congénita, ¿es necesario también revisar y checar o hacer análisis a los hermanitos y a esa familia más grande? Sí, claro. De hecho, desde el momento en que la mamá
tiene alguna cardiopatía congénita, sí se necesita que sea una revisión familiar, porque no es un porcentaje despreciable y para mayor tranquilidad sí se tiene que hacer esos estudios. Para valorarlos, ¿no? Es correcto. Ante hijos, pues todos los hermanitos, porque podemos detectar en forma temprana, incluso antes de presentar síntomas evidentes. Para que no sean tan marcados, claro. Es correcto. Muy bien, pues tome nota a todo esto que nos está diciendo el doctor. Doctor, y ahora sí, pues ya llegando como a un punto, ¿no? Ya tocamos el tema de que de repente si hay un porcentaje elevado, si tienen alguna patología, ¿no? Ya va como todo a grandes rasgos. Ahora sí, hablando como en un proceso de cuando se llega a presentar que pues van a tener un bebé, ¿no? Como todo el proceso, de repente está diagnosticado el bebé. ¿Cuál es lo que nosotros podemos acercarnos a lo mejor a un hospital? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? Si ya sabemos que tiene una patología congénita, en base a eso también, ¿qué debo tomar en cuenta? ¿Cuáles son las actividades que tengo que tener propias para poder ayudar a mi niño que tenga pues esta patología congénita? Claro. Ya como este proceso. Sí, ya una vez diagnosticado, ya dependiendo qué tipo de enfermedad cardiovascular congénita se trate, si es aquella cardiopatía que no es crítica como lo hemos definido, son en el riesgo que tiene de muerte en el primer mes de vida. Esa es la definición. Cuando se brinca ese mes de vida, pues generalmente no son cardiopatías críticas, son cardiopatías no críticas. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Primero, como niños, pues cuando lo hemos ido, ¿verdad? Y los niños actualmente, pues no tienen filtros. Es decir, un niño con una enfermedad cardiovascular sí puede sufrir de cierto rechazo social. Claro. ¿Por qué? Porque pues no hace las actividades que normalmente hacen los demás. Los niños, ¿no? Tienden a ser niños sobreprotegidos justamente por todas las cosas que han pasado. Entonces necesitamos un apoyo multidisciplinario, un apoyo por parte de psicología. ¿Por qué? Porque al final y al cabo es un duelo de alguna forma, porque como padres esperamos tener un niño sano. De hecho, hasta pensamos en el nombre, que si es niña, que si es niño, cómo se va, pero no se nos ocurre, ni por mínimo que sea, en pensar o sospechar qué pasa si sale con alguna enfermedad. Digo que no es lo que queremos, pero es una posibilidad que existe del 1%, y si le sumamos los factores, aumenta. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Primero es un proceso de aceptación, porque como sabemos en las fases del duelo, no solamente ante una muerte, sino esto es una fase de duelo, el que mi hijo tenga una cardiopatía ya con diagnóstico, el aceptarlo por los padres es el paso más complicado, y sobre todo en la familia, porque el trato cambia. El trato ante un niño no cardiópata, un niño con una cardiopatía, tiende a ser diferente. Entonces, idealmente, se tendría que tener ahí un apoyo psicológico, un apoyo nutricional, como bien nuestra colega se presentó anteriormente aquí en la radio, que dio los tips, obviamente hacer énfasis en ello, tener también atención por parte de la familia y tener una atención dirigida hacia el hospital sobre los factores de riesgos que habría que tratar. Entonces, eso se llama una atención biopsicosocial. Es decir, como médicos nos encargamos de la cuestión de la salud del niño, y lo que sería el aspecto psicológico es fundamental, y el entorno en el que se pueda mover. Entonces, ese es el apoyo que requiere más que nada pues este tipo de niños. Y cuando se llega a presentar la situación, doctor, que es una situación muy complicada, porque como bien lo está diciendo usted, hay que asimilarlo, ¿no? No lo entendemos a lo mejor que nos digan luego como papás, ¿no? Que, sí, oye, claro. pues vas a tener una cardiopatía congénita tu pequeño o así. Sí. Cuando se llegan a presentar que están en el hospital, de repente también hay que trabajar mucho esta parte psicológica, ¿no? Sí. Como comentaba. Es correcto. Sí. Y sobre todo, esto lo que habíamos comentado, Ian, es las personas que ya tienen una cardiopatía. Pero, ¿cuál es la respuesta o cuál es el esperar ante un diagnóstico que tenemos prenatal? La primera situación que nosotros tendríamos es negación. No es cierto.
Okay. Eso que me dijo el doctor no es, seguramente está mal o todo. Y se buscan segundas o terceras opiniones, que es uno de los derechos que tienen los pacientes. Sin embargo, cuando ya está corroborado por más de un colega y se tiene un diagnóstico de una cardiopatía congénita prenatal, nace y se confirma, evidentemente es un paciente que va a sufrir pues digámoslo así, va a tener un camino bastante difícil, porque desgraciadamente la información con la que contamos como país es insuficiente, a pesar de que es la principal malformación. Y no es malo de que se tengan coberturas de los tamices metabólicos, que es lo del piecito comúnmente, auditivo, problemas como leucemias y todo, que de verdad es una catástrofe. Pero en el aspecto cardiovascular, a pesar de que es la enfermedad más común o la malformación en conjunto, conocemos poco, Ian, realmente muy poco como sociedad. Entonces, pues hay mucha desinformación, hay mucho miedo, temores. Entonces, la idea de uno es poderlos orientar y ver que no están solos, Evidentemente no tenemos tampoco la última palabra, eso es un hecho, y somos una herramienta más para poderles ayudar. En este caso, incluso aquí en el Hospital Saint Luke's, teniendo toda la batería de los estudios básicos, estudios de tomografías, electrocardiogramas, ecocardiograma, que es ultrasonido del corazón, hay cosas que escapan de nuestra posibilidad. Aún con toda esa batería de estudios, pero en esos hospitales especializados en Ciudad de México, Guadalajara, de cardiopatías complejas, poderlo diagnosticar y les cambias la vida completamente. Un proceso muy complicado para toda la familia, pero principalmente también para el pequeñito, ¿no? Que llega a tener alguna cardiopatía. Es muy complicado. Doctor, ya para terminar con esta entrevista, antes de irnos pues a decirles la promoción y toda la información que tenemos para ustedes, pues algún consejo que les pueda dar, que debemos tener en cuenta para familias, ¿no? Papis, que si de repente llegan a tener un niño que tiene alguna cardiopatía congénita, ¿qué actividades que ellos pueden hacer propios? ¿Qué consejo les daría por ahí a toda la gente que nos escucha? Primero que nada, sería tener el proceso de aceptación. Es el más complicado. No es una situación fácil, pero que ellos se sientan cobijados por nosotros como gremio, y no solo los médicos, todo el personal de la salud implicado, que no están solos. Y segundo, lo importante aquí es que sobre todo el actuar cuando estos peques se enferman. Lo explicaremos más a detalle, pero en términos generales, uno de los enemigos, coloquialmente como cardiólogos decimos, de las cardiopatías es un niño con fiebre, anémico, o sea, es decir, que tenga la sangre pues delgadita, pues digamos en términos coloquiales, que esté desnutrido, y sobre todo el oxígeno. El oxígeno en las cardiopatías congénitas generalmente no es benéfico, salvo que haya alguna situación de alguna infección agregada. Entonces, eso es muy importante, Ian, porque ya son papás que saben que la saturación de un niño, un cardiópata, no va a ser la de un niño no cardiópata. Claro. Generalmente es del 95% para arriba. Son niños que van a saturar 80, 75, 85%. Entonces, el que tengan esa información los papás ayuda bastante a mantener la calma. ¿Y qué se puede hacer? Pues darle el trato de cualquier niño. Es decir, un trato, no caer en la sobreprotección, darle amor, sobre todo, pero disciplina también. Y esa es la recomendación que podríamos decir, que no están solos, que pueden acercarse con nosotros en lo que nosotros podamos ayudarle. Claro. Ahí en Hospital Saint Luke's, mire, de verdad va a estar usted tranquilo, va a estar en muy buenas manos, y todo este círculo que nos comentó el doctor hace un ratito, que todo va de la mano, lo van a poder encontrar ahí, dudas, comentarios, todo ahí. Sí, claro. Lo que nosotros podamos ayudarles con todo gusto, y en caso de canalizar con algún otro colega, pues se hará. Eso es lo importante. Doctor,
qué buena entrevista, aprendiendo, conociendo cómo van a poder vivir o convivir si tienen alguna cardiopatía congénita. Doctor, pues ya terminamos, estamos a punto de terminar con esta entrevista, pero sin antes recordarles que tenemos promoción para ustedes ahí en Hospital Saint-Lux, doctor. Claro. Van a poder ahí su descuento, ¿verdad? ¿De cuánto van a tener? Es 30% de descuento en la valoración inicial o Muy incluso valoración pues también subsecuente, en la valoración pediátrica que podamos hacerle. Y pues la idea es lograr sumar y poner un granito de arena a la atención. Eso es lo importante. Mande mensajito ahí a las líneas de Hospital Saint-Lux al 624-1425-911, solamente mandando y comentando que escucharon esta entrevista aquí en la sección de Cuidando tu Salud con Hospital Saint-Lux. Y ahora sí, antes de despedirnos, ¿verdad? Recordarles a ustedes que pues queremos invitarlos a esta campaña de Regalando Sonrisas con Hospital Saint-Lux, en el cual pues consiste, ¿verdad? Que usted pueda donar, pueda poner este granito de arena, ya sea con algunos juguetes, alguna ropa, calzado, ropa, lo que usted quiera, en un muy buen estado y muy buena calidad, ya sea nuevos o lo que usted quiera de corazón, para que todo esto recaudado se pueda entregar a todos los niños directamente en situaciones vulnerables, y queremos pues que todos los pequeñitos tengan mucha alegría, mucha emoción y puedan disfrutar este mes de abril, ¿no? El Día del Niño es muy importante para todos, hasta nosotros como adultos con nuestro niño interno, y la fecha límite para que puedan pues ir a entregar aquí en las instalaciones en la sucursal de San José del Cabo es hasta el 26 de abril. Quedan muy pocos días, esto nos va a ayudar a nosotros también para que tengamos una organización mejor y podamos llevar todo lo recaudado a los pequeñitos, pues obviamente con Hospital Saint-Lux. Así es. Bien contentos, bien emocionados. Doctor, muchísimas gracias por nuevamente estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Ian. Un placer. Gusto. Y pasado mañana, el juevesito, no se pierdan la próxima entrevista que estará por aquí acompañándolos mi compañera Nancy Álvarez, para que no se la pierdan porque todavía tenemos temas muy interesantes con el doctor Mario que no se pueden ustedes perder aquí en la sección Cuidando tu Salud con Hospital Saint-Lux. Nuevamente, pues recuerden, estaremos, pues justamente les voy a adelantar el tema para que lo sepan. Vamos a estar hablando sobre el soplo cardíaco en pediatría, para que estén muy atentos todos los papás, ayudemos muchísimo con esta información y pues la podamos compartir. Redes sociales, Saint-Lux Hospitals en Facebook, en Instagram, en Threads, en X y por supuesto también en YouTube, para que no se pierdan esta entrevista completa. La estarán subiendo por ahí para que estén muy atentos a todo. Y los números telefónicos aquí en San José del Cabo al 624-1425-911, en Cabo San Lucas al 624-2472-911 y también en Cabo San Lucas en el corredor médico al 624-1430-911. Nos escuchamos en un ratito más. Continúen aquí en El Resplandor. Nos vamos con musiquita y a un corte comercial. Nuevamente, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Ian, y gracias por la invitación. Vámonos con musiquita para estar escuchando ahorita. A gusto. Vámonos y regresamos, no te despegues.